Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña el señor Xavier Ayral, a quienes ustedes quieren mucho, a quienes hemos tenido varias veces ya aquí en el programa. Para mí siempre es un honor, un placer y disfruto muchísimo grabar con él. Hoy vamos a estar hablando de un tema que he recibido muchísimos mensajes, correos electrónicos, reacciones en el canal sobre la Virgen de todos los pueblos o la Virgen de todas las naciones, creo que también le dicen, de Ámsterdam, que tiene varias cosas, varias connotaciones muy importantes. Hablaba yo fuera del aire con el señor Xavier, no quería meter las patas en algunas cosas, ¿verdad? Cometer errores, pero es la misma imagen, me aclaraba él, que de Áquita, si no me equivoco, que vamos a hablar un poquito de eso. El quinto dogma ella lo pide, que es la corredención de la Virgen María, algo muy controversial para muchos, ¿verdad? Pero pues, y otras cosas más que vamos a estar hablando hoy de lo que declara la doctrina, ahora se le llama el dicasterio para la doctrina de la fe, y qué fue lo que se declaró antes también, lo que Pablo VI hizo, lo que hicieron otros. Todo eso lo vamos a estar aclarando en el día de hoy para todos los que tienen dudas sobre este tema. Yo quisiera una vez más pues darle la bienvenida a Xavier al programa, aquí a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Xavier, ¿cómo está? Bienvenido. Todo bien y muchas gracias por su muy amable invitación, como siempre. Me encanta venir aquí. Qué bueno, qué bueno. Pues me alegro. Para nosotros también es un placer tenerlo aquí con nosotros y creo que es importante el tema de hoy porque pues estuvimos haciendo un programa, no va mucho usted y yo, sobre el nuevo documento también, y este dicasterio para la doctrina de la fe pues ha estado como que bien, están trabajando a tiempo completo y overtime, yo no sé, documentos casi una semana sí, una semana no. Y pues bueno, ahí vamos. Pues tenemos ahora también una cierta declaración sobre esta advocación que es muy importante, y pues hoy vamos a hablar de eso. Para comenzar también, yo quiero que encomendemos el programa a la Santísima Virgen María, como siempre lo hacemos a través de un Ave María, y esta oración la vamos a hacer en nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. En nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Bendito sea Dios. Excelente. Yo recuerdo cuando yo estaba tomando clases en la Universidad de Steubenville y hablamos de la Mariología, se habló de esta aparición. Era muy importante para el profesor por el tema de la corredención, que lo vamos a hablar ahorita más adelante. Él hablaba de eso también, del quinto dogma y por qué los padres de la iglesia y muchos de los mariófanos del pasado promovían mucho ese lenguaje que pues hoy en día se le pone peros porque no le están quitando el lugar a Jesús y nada que ver. Al contrario, es mostrar el completo plan de Dios que incluye a María. No podemos sacar a María de nada de eso. Pero pues recuerdo que hablaron de esta vocación y ahora viendo este dictamen y viendo lo que se está diciendo, pues yo sé que para muchos están como perplejos, como que no pueden creer que aparentemente, si no me equivoco, creo que el documento dice que no hay nada sobrenatural según ellos. Y pues de eso vamos a hablar hoy. Yo quisiera, Xavier, darle la oportunidad, porque puede ser que haya gente que no conozca la historia. Si nos puede hablar un poquitito de la historia, de qué es esta vocación, la Virgen de todos los pueblos o la Virgen de todas las naciones, dice usted también. De dónde viene, qué sucedió, cuándo fue que se apareció, no sé, los mensajes, lo que usted quiera compartirnos. Vale, es una bastante vieja aparición. Eso ocurrió inicialmente y poco tiempo después la capitulación incondicional de Alemania en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Eso ocurrió, esta aparición tomó lugar en Ámsterdam, en Holanda, ¿no? El país de Holanda en el tiempo y Ámsterdam, o sea, estaban casi totalmente destruidos por una guerra de liberación que principalmente tomó lugar entre los ingleses, los americanos contra los alemanes. Y ha dejado el país en un verdadero caos, ¿no?
Pero efectivamente, a partir de 1945, la Virgen María apareció a una señora de estación social, en una estación social sumamente humilde. Se llamaba Ida Piderman y trabajaba en el tiempo como una secretaria en una oficina de negocio en el tiempo, ¿no? Y entonces empezó a recibir apariciones de la Santísima Virgen María en 1945. En el curso o sea, eso duró aproximadamente por 14 años, hasta 1959. Y durante estos 14 años, la señora Piderman recibió un total de aproximadamente 56 apariciones, ¿no? Esas apariciones hablaban de un montón de cosas. Sí, efectivamente habló del quinto dogma de la Santísima Virgen María, pero habló también de una cantidad de cosas que iban a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial. Ha dado aún profecías. La Virgen María le explicó a la señora Piderman que el catolicismo en Europa iba poco a poco a desaparecer y que iba, aunque la Segunda Guerra Mundial terminó, que iba a haber nuevos conflictos que iban a llegar, empezando adentro de la propia Iglesia Católica, que el secularismo iba a crecer enormemente y que las tradiciones adentro de las familias, la Iglesia, iban a aumentar, mejor dicho, iban a caer y ser reemplazado por nuevas ideologías contrarias al dogma de la fe. Lo que es increíble es que mencionó aún cosas que en el tiempo eran totalmente desconocidas o irrealísticas, como por ejemplo, hablaba ya de un cambio del clima, ¿no? Y de futuros conflictos armados, no solamente en el continente europeo, pero en otros continentes del mundo, ¿no? Lo que todavía en el tiempo, hombre, en 45 nadie quería escuchar hablar de otras guerras. Ya especialmente en Europa todo el mundo estaba saturado de una Segunda Guerra Mundial que ocurrió apenas 20 años de una otra guerra que era asquerosa, ¿no? Era el infierno en la tierra. Pero Nuestra Señora, que se presentó a la señora Piderman como Nuestra Señora de todas las naciones, atiró la atención a la señora Piderman de las fallitas de la humanidad a vivir los enseñamientos de su Hijo Jesucristo, y que eso iba a ser la causa principal de la degeneración de la cultura cristiana en el continente europeo y de los desastres que iban a influenciar e inspirar a la guerra. Y que, por consiguiente, aún con todas las veces que la Virgen había aparecido en el pasado, la humanidad seguía a ignorar las admoniciones y los sacrificios de su Hijo Jesucristo en la cruz, ¿no? Durante estas 56 apariciones, la Virgen María también ha hablado y ha pedido una variedad de peticiones. Una de las principales era la oración diaria de una oración, que después las palabras han sido un poquito cambiadas por el Vaticano, pero la oración era: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, mande su Espíritu sobre la tierra, que deje que el Espíritu vive en los corazones de todas las naciones, para que puedan preservar y protegerse de la degeneración, de los desastres y de la guerra. Que la Señora de todas las naciones, la Santísima Virgen María, pueda ser nuestra advocata. Amén, ¿no? Esta oración, que fue requerida por la Virgen María a través de la señora Piderman, ha sido inicialmente aprobada la oración por el obispo Punt de Haarlem-Amsterdam, ¿no? Que era en el tiempo miembro de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Como le mencioné, las palabras habían sido un poquito cambiadas, ¿no? Donde, por ejemplo, la expresión de Nuestra Señora, donde decía que era una vez María, ha sido cambiada a la Santísima Virgen María. Bueno, detalles de ese tipo. La segunda petición que la Virgen había pedido a la señora Piderman era también que su imagen sea reproducida. O sea, una imagen de ella, ¿no? Los brazos abiertos en frente de la cruz, ¿no?
y ha sido pintada, ha sido propagada y aprobada por la Iglesia. No había ninguna contradicción con el dogma de la fe. Era una imagen que se propagó en el mundo no solamente a través de imágenes, pero también estatuetas. Hemos hablado de, especialmente hoy en día, es muy a propósito de hablar del asunto de Akita, ¿no? La estatua del convento de Akita, lugar de aparición aprobado por el obispo Ito y por, perdón, y por la Congregación de la Doctrina de la Fe bajo el prelado de su eminencia el cardenal Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI. Ese convento tenía en su pieza central una grande estatua de madera carvada en Japón de Nuestra Señora de todas las naciones. Una estatua que también tuvo los stigmata, sangrando, llorando, 101 lágrima y sudando. Lágrimas de ser humano, sudor de ser humano y sangre humano, ¿no? Todo eso ha sido estudiado por la Universidad de Akita y por un profesor que justamente era agnóstico y que no era católico ni cristiano en lo nada. En fin. El tercer requisito de la Santísima Virgen María era la construcción de una iglesia en su honor en Ámsterdam, en un lugar que no hacía ningún sentido, o sea, era sumamente difícil, primero de obtener la permisión de quien nadie sabía todavía, y el lugar parecía todavía lleno de destrucciones que venían de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero sin embargo, aunque no hacía sentido, se logró hacer. Usted ha estado hablando de los dogmas. Eso es parte también del requisito de la Santísima Virgen María. La Virgen dijo que era la voluntad de su Hijo Jesús que haya un quinto, un quinto dogma mariano, ¿no? Ya conocemos los primeros 4, que son la María, Madre de Dios, María, Virgen, siempre Virgen, María, la Inmaculada Concepción, y María de la Asunción, o sea que ha sido asumida en el cielo. Esos son los 4 dogmas de la Santísima Virgen María. La Virgen pidió un quinto dogma mariano, que sería que, por petición de Dios Padre, que sea declarada como advocata, mediatrix y corredentora. Yo creo que se lo pronuncie bien en español. Tienen que perdonar mi francés. Le salió, lo dijo bien. Hombre, yo mismo me estoy exasperando con mi español de cocina. De verdad que me exaspera a mí mismo. Entonces, perdón de antemano, pero la Virgen dijo que Dios Padre quería que sea declarada como advocata, mediatriz y corredentora, ¿no? Eso, y lo hemos discutido, figúrese, se me olvidó decirlo también afuera de la cámara antes de la emisión de esta noche. Tuve una larga conversación con el padre Laurentin en Évry en 1996. Entre él, mi hermano Philippe y yo estábamos hablando de este asunto. Eso fue en 1996, exactamente. Y justo antes una de la aprobación episcopal de Ámsterdam, porque hubo una, figúrese. En fin. Y el padre el padre René Laurentin nos estaba informando, mire, es muy justo esa advocación mariana, ¿no? Advocata, mediatrix y corredentora, por varias razones que os voy a explicar, nos dijo el padre Laurentin. El problema que la Iglesia tiene, es así que él nos los dijo, ¿no? Es que infortunadamente la Iglesia tiene mucho miedo que las poblaciones que faltan de educación o de formación teóloga van a interpretar ese nuevo dogma mariano como la Virgen siendo parte de una parte directa o indirecta con la Santísima Trinidad. O sea, pueden considerar esta declaración, tenemos miedo, dijo el padre Laurentin, que la gente puedan considerar a la Virgen como una parte de Dios, una dehesa, parte de la Trinidad, ¿no? Y que eso era la única cosa que paró la Congregación de la Doctrina de la Fe de aceptar, aunque
principalmente y teológicamente es verdad, lo aceptan, es aceptable que la Virgen sea reconocida como advocata, como mediatriz y como corredentriz. ¿Por qué? Padre Lorenzo siguió explicando. Porque la Virgen María ha dado su sangre. Es la sangre de la Virgen que corre en las venas de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, ha dicho su fiat. Ella ha acompañado a nuestro Señor Jesucristo durante todo el curso de su vida. Desde que nació, ¿no? En situaciones sumamente difíciles, cuando sus propias vidas, la de la Virgen, de nuestro Señor Jesucristo, bebé, y de San José estaba amenazada por el rey Herod, ¿no? Hasta su muerte en la crucifixión, cuando ella se quedó al pie de la cruz con María, su prima, y con Juan, el apóstol. Ella fue con el Cristo y ha sufrido con él desde su primer día en la tierra hasta su último. Y aún hasta su resurrección, ¿no? Por eso que efectivamente advocata, solamente el asunto, la historia de Cana demuestra que efectivamente no hay mejor advocado o abogado, es de allí donde viene la palabra, que la Virgen María. Recuérdense en la historia de Cana, cuando todavía no era el tiempo de Cristo, de hacer cualquier tipo de signo o de milagro. En la boda ya no tenían vino y la Virgen se acercó a su hijo y le dijo: hijo, ya no tienen más vino. ¿Se recuerda usted la respuesta? Madre, ¿y qué es eso a mí? Mi tiempo todavía no ha venido. Yo sospecho que la Virgen María seguramente debe haber mirado su hijo con una mirada de ternura y de amor materno tan profundo que aún para Cristo era irresistible. Y que seguramente por esa madre que amaba de todo su corazón, no podía decirle no. Y que efectivamente, aunque no era su tiempo, ejecutó su primer milagro cambiando el agua al vino, después que la Virgen dijo a los servidores: hagan todo lo que mi hijo os diga de hacer. Lo que, entre paréntesis, es el mismo mensaje que en cada aparición la Virgen nos pide, está volviendo a decir. Claro, haga todo lo que mi hijo está diciendo de hacer. Algo bonito ahí, Xavier, que yo me gusta rescatar siempre, que la madre de Jesús no es cualquier madre. O sea, es el ser humano creado más perfecto, inmaculada, llena de gracia, como le llama el ángel Gabriel. Entonces, cualquier cosa que le pida la Virgen a Jesús, siempre va a ser de agrado a Jesús. Porque a veces la gente piensa como que, oye, pero la Virgen María como que le cambió los planes a Jesús. Sí y no, porque todo lo que ella dice, inspira, tiene de la gracia del Espíritu Santo. Entonces nunca es algo que no esté en acuerdo con los planes de Cristo. Y por ende, además de ser su madre, él no puede decir que no. Es irresistible. Exactamente. Yo adhiero a las mismas ideas que usted, caballero. Y bueno, mediatrix, eso también describe claramente, está haciendo una mediatación en nuestro favor al Hijo de Dios. Y corredentriz, eso es el punto más delicado. Porque para ser corredentriz quiere decir que ella ha participado en la pasión del Cristo. Yo diría sí y no. Mire, usted es un papá y un buen padre de familia, de lo que yo entiendo, Luis. Soy papá también. Nosotros dos somos como dos padres consumidos de amor y de ternura por nuestros hijos. Yo no puedo imaginarme, y por favor, interrúpteme si usted tiene una idea similar o contraria, pero tengo un hijo y una hija. No puedo imaginarme el dolor que pueda ser para un padre de ver su hijo o su hija pasar por lo que el Cristo ha pasado, con la flagelación, llevando la cruz, con la corona de espinas, una perfecta demostración de odio para su hijo, cuando lo estaban todavía lateando mientras que llevaba la cruz, la crucifixión, haciéndolo gritar y tal vez llorar, ¿no? Yo sé que hablo por usted también, porque usted es ese tipo de padre, pero me parece que sin hesitación, sin dudar, sin pensarlo dos veces, yo preferiría estar al lugar de mi hijo o de mi hija y de pasar eso yo mismo que de ver mis hijos pasar por eso,
solamente una madre o un padre pueden entender la noción de corredemptriz en este asunto, viendo, mirando, ser testigo del sufrimiento atroz, inhumano que su hijo ha vivido en la tierra. Yo me imagino que usted debe compartir este sentimiento. Daríamos nuestra vida para poder reemplazar el sufrimiento de nuestros hijos, para que ellos no tengan que sufrir eso y aceptarlo encima de nuestras propias personas. ¿Verdad, caballero? Claro, claro. No, inclusive Simeón, el profeta Simeón, habla de esa espada que atravesará el corazón de María. Y esa es la descripción de esa corredención. No es que la redención viene solo de Cristo, pero ella es como el copiloto, ¿verdad? Participa de una manera que nadie participó. Pero algo que yo escuché una vez al director espiritual mío decir, que a mí me llenó, me dio como mucho sentido, es el hecho de que mirar la salvación como si fuera una transacción. Yo sé que se oye un poco, ¿verdad? Es una transacción financiera, vamos a decir. Jesús da el pago al Padre, pero y por ende hay unos beneficios. Él paga y recibe la salvación para la humanidad. Esa salvación tiene que ser recibida por la humanidad. Pero ahorita mismo, incluso hoy mismo, no hay nadie en la tierra que sea digno de recibir esa salvación. No lo hay. Entonces, si no se puede recibir, la transacción no se termina. Pero adivinen quién estaba al pie de la cruz. La Virgen María. Entonces, ella recibe la salvación en el nombre de toda la humanidad. Es el único ser humano capaz de poder hacer eso. Nadie lo podía hacer, ningún apóstol, ni San Juan el apóstol, nadie. Solo la Virgen María, la llena de gracia, inmaculada, sin pecado, perfecta. Ella vivió una vida perfecta, pura. Completamente, ella lo recibe dignamente y es de agrado a Dios, y ahí se completa el círculo completo. Se da un ser humano perfecto que es Dios, que es Cristo, a Dios Padre, y Él nos da la salvación y es recibida por alguien lleno de gracia, como debe ser. Y ahí entonces ella se convierte también en mediatrix, ¿verdad? Es ese medio. Por eso cuando viene Pentecostés tenía que estar la Virgen, y la Biblia lo dice muy claramente, estaba la madre de Jesús, porque es que era la única que podía a través de ella, la llena de gracia, que el Espíritu Santo primero tocara a la iglesia a través de ella, que ella es la madre de la iglesia, y luego a los apóstoles. Porque nadie tenía esas gracias, ella fue creada para eso. E igual que Cristo fue creado para ser el Redentor, ella fue creada para ser la corredentora. Entonces, pues ese es el papel de ella, es diferente. No es que dio sangre, no es que ella se subió a la cruz con Cristo, como alguna gente más interpreta. Nadie está diciendo eso. Incluso lo que ella hace, lo hace por Cristo, por los méritos de Cristo. Ser madre de Dios, todo lo que ella es, inmaculada, ser la mediatrix y ser la corredentora, todo es por los méritos de Cristo. Pero tiene que haber ese aspecto humano, al igual que Adán y Eva. ¿Sabe? Eva fue la tentada por el demonio, y Eva fue la que trajo el fruto y se lo dio a Adán. Y por culpa de Adán es que cae la humanidad. Entonces, el pecado fue por un hombre y una mujer. La salvación también vino por un hombre y una mujer. Ella trae el fruto también, pero el fruto ahora es Jesús, y es un fruto perfecto. Y entonces ella es la que lo recibe ahora, como por la humanidad, como ser humano perfecto, ¿verdad? Digno de poderlo recibir. Y ya a través de eso, ya tenemos un nuevo Adán, la nueva Eva, somos una nueva humanidad completa. No puede ser solo un Adán. El problema es que los protestantes solo creen en el nuevo Adán, pero no se olvidan de la nueva Eva. Y no se puede. Perdone que me haya extendido, pero es ese papel, la manera católica de ver la crucifixión, está la cruz, el crucifijo, y al pie de la cruz está María. No podemos sacar a María de ahí. María siempre está al pie de la cruz. Exactamente. Es una manera muy sana de ver, de finalmente juzgar la situación. Y la iglesia lo vea también de esa manera. La única razón por que todavía no han andado adelante con con el proceso de admisión de este quinto dogma mariano es por miedo, me dijo el padre René Laurentin, por miedo de la falta de comprensión. Porque efectivamente eso bajo ningún punto de vista puede querer decir que la Virgen María es igual al Cristo en naturaleza o en divinidad, pero un ser humano, como usted lo acaba de decir,
pero extraordinaria, la nueva Eva, exactamente, que salva a la humanidad, la receptora de la gracia de Dios, exactamente como usted lo describió. Pero extraordinariamente, la Virgen María dijo a través de la señora Peterman que el día llegará en el cual ese dogma será finalmente adoptado y aprobado por la Iglesia Católica. Y la Virgen agregó que cuando esa proclamación de ese quinto dogma será hecho, será considerado como el prerequisito del cielo para acordar a la humanidad la paz en la verdadera paz en el mundo. Será el fin de la era de guerras, la era del diablo, o sea, será parte del triunfo del corazón inmaculado de María. Eso es la promesa que la Virgen ha dado a la señora Peterman. Eso yo diría es, sin la menor duda, la piedra angular del mensaje de las apariciones que duró 14 años a la señora Peterman. Pero increíblemente no se limita solamente a esos 56 mensajes y a ¿cómo diría? Esa profecía y el anuncio del quinto dogma mariano, que es, en mi modo de ver, lo más importante. Pero hubo también una cantidad de profecías que son absolutamente, que no pueden ser ignoradas, aunque la Iglesia declaró que no se acuerdan a decir que reconocen cualquier tipo de sobrenaturalidad en dichas apariciones. Le pregunto, Xavier, disculpe, perdone, cuando la Iglesia dice que no hay nada sobrenatural, ¿eso significa que los mensajes no son dignos de leer? No. ¿O sí se pueden leer? No quiere decir que no son dignos de creencia. Además, como usted y yo hemos discutido afuera de la cámara hace un momento, ¿no? La Iglesia ha hecho una colección de declaraciones que son contradictorias, ¿no? Por ejemplo, como se lo mencioné unos minutos antes de empezar, en 1996, el obispo de Ámsterdam, obispo Huisber, Huibrs, Huisber, ¿no? Declaró que efectivamente este caso no es aprobado pero que los mensajes no hay contradicción con el dogma de la fe. Su sucesor, que era Henry Bomers, ¿no? Después de haber hablado con la Santa Sede, o sea, con la Congregación de la Doctrina de la Fe, permitió la veneración a Nuestra Señora de todas las naciones, sin embargo, sin reconocer las supuestas apariciones de donde esa advocación viene desde el primer lugar. O sea, ¿me entiende? Es una contradicción, no hace sentido, no tiene cabeza, no tiene cola. Lo más importante, lo que da mucha credibilidad, sin embargo, este lugar de aparición, es que el sucesor justamente de este obispo, que se llamaba Josh Punt, ¿no? En 2002, es bastante reciente, estamos hablando de hace 22 años atrás, reconoció la autenticidad de las apariciones entre 45 y 59, pero lo hizo sin consultar la Congregación de la Doctrina de la Fe. No importa hoy en día, ¿no? Hoy en día importa, pero en el tiempo no era necesario para que un lugar de aparición sea reconocido como siendo digno de creencia, de consultar la Congregación de la Doctrina de la Fe. Era protocolo, era etiqueta de hacerlo, pero no era obligatorio. Y en el tiempo, el obispo Joe Punt reconoció la autenticidad de las apariciones de Nuestra Señora de todas las naciones a la señora Peterman, ¿no? Pero hoy en día están diciendo, sí, lo hizo, pero sin consultar a la Congregación de la Doctrina de la Fe. Sí, claro, porque hace solamente un poco más de un mes que, como usted dice, Luis, de manera que siempre me hace mucho reír, su ilustrísimo eminencia, cardenal Martínez. Fernández. Víctor Fernández. Ajá. Sí, no, Manuel Fernández. Dijo, ahora ha hecho que es solamente la Congregación de la Doctrina de la Fe que puede declarar si un lugar de aparición es aprobado o no. Pero en 2002 el protocolo de recognición de un lugar supuesto de aparición no exigía la aprobación o recognición de la Congregación de la Doctrina de la Fe.
todo eso es una cuestión de política y de juegos que hoy en día están hechos para a pasear, vamos a decir, una política dentro del Vaticano. En fin, la última declaración de la Iglesia fue en 2020, el 30 de diciembre, por el entonces nuevo obispo de Haarlem, Johannes Hendricks, ¿no? Que después de haber consultado con la Congregación de la Doctrina de la Fe y de acuerdo con ellas han declarado el título de Nuestra Señora de todas las Naciones para la Virgen María como teológicamente permisible. Eso era la última declaración de la Iglesia, después la recognición personal del obispo Jos Punt, del obispo de Ámsterdam en 2002, reconociendo las apariciones como siendo legítimas y auténticas. Entonces, eso es la posición hoy en día que es un poco difícil a interpretar, pero que ahí están las declaraciones de la Iglesia. Lo que a mí me sorprendió mucho, como siempre, y aunque siempre es el problema más controversial en un lugar de aparición, el padre Laurentin, Luis, me decía, tengo horror de las profecías porque siempre pueden cambiar. Se recuerdan, lo hemos discutido, el padre Laurentin siempre decía que la naturaleza misma de una profecía es de ser cambiada. Es su propósito. Es una admonición que tiene por propósito de llevar a la humanidad a tomar conciencia de su pecado para cambiar de dirección y evitar lo peor. Eso es la naturaleza de las profecías. Y el padre Laurentin, para él era una tortura china cada vez que se tenía que tratar con eso, en sus discursos o en sus libros. Pero son muy interesantes. En este caso, por ejemplo, en los 56 mensajes dados en Amsterdam, Nuestra Señora de las Naciones ha mostrado varias visiones a la señora Peterman de soldados que regresaban de la guerra. Después la fecha del 5 de mayo. 5 de mayo de 1945. Eso fue antes del 5, eso fue en marzo 45. Y el 5 de mayo fue la fecha exacta cuando las fuerzas de la Wehrmacht, lo que quedaba de la Wehrmacht, de las Fuerzas Armadas alemanas, firmaron en la ciudad de Reims, en Francia, en frente del general americano, ruso, inglés y francés, la capitulación incondicional de Alemania con los aliados. No, como había adivinado la fecha exacta y nadie estaba hablando todavía de cuándo ni dónde la cosa iba a ocurrir. Después, en 45 también tuvo una visión biblical, eso es increíble, del Exodus, hombre, Luis, del Exodus judío de Egipto y mirando, de Egipto, perdón, y mirando a la Virgen María diciéndole, sí, pero Israel se va a levantar nuevamente y va a regresar nuevamente a Palestina. Y 3 años después, en 48, fue exactamente lo que sucedió después que las pequeñas fuerzas israelitas combatieron una fuerza de lejos superiores árabes y ganaron. Increíble. Y se fundó el Estado de nuevo, ¿no? El Estado de Israel, si no me equivoco, en el 47, 48, una cosa así. 48, exactamente. Ajá. En ese momento era solamente en 45. Nadie todavía hablaba de eso. Ajá. Los judíos que habían sobrevivido a Auschwitz y todos los campos de concentración habían pasado por un infierno tal que finalmente las influencias de los judíos norteamericanos en nuevas Naciones Unidas nuevamente formadas habían puesto un lobby en las Naciones Unidas para volver a crear nuevamente Israel. Era solamente una idea que ni aún estaba siendo discutida, pero que tuvo lugar, como la Virgen de las Naciones lo anunció 3 años después. Es absolutamente increíble. También la Virgen mencionó que el comunismo en China iba a tomar su poder cuando todavía había una división de Chiang Kai-shek, se recuerda, las fuerzas chinas que no eran comunistas, eran demócratas, pero no comunistas, y Mao Zedong. La Virgen mencionó que en esta pelea, cuando todavía no había clara idea quién iba a ganar, iba a ser el comunismo de Mao Zedong que iba a ganar. Y Chiang Kai-shek fue rechazado hasta Taiwán, lo que hoy en día es lo que queda de
de esa división china, ¿no? En fin, hubo una cantidad de profecías, incluido la invención de las bombas atómicas que Rusia iba a desarrollar, incluido la bomba hydrogen bomb, bomba de hidrógeno, ¿cómo se Hidrógeno. pronuncia? Hidrógeno. Como esta pequeña secretaria del fondo de una oficina de Ámsterdam que acababa de sobrevivir la ocupación alemana por 4 años, sabía de lo que era una bomba de hidrógeno. Nuevamente, muy curioso. Y sin embargo, la Iglesia no ha encontrado sabio de decir que no encontraba nada de sobrenatural sobre este asunto. Yo hubiera gastado unos años más estudiando la cosa antes de declararme tan rápidamente. Yo hablo por el padre Laurentin. Yo sé que él me decía que le hubiera gustado también estudiar eso con su propio equipo y conocer a esta señora cuando vivía. Hablo de la guerra de Corea, que tuvo lugar entre 1950 y 53, si no me equivoco, ¿no? O sea, no quiero tomar demasiado tiempo, pero las cantidades de profecías que tomaron lugar, incluido la situación con el clima, que iba a ser cambiado en el tiempo, nadie hablaba de ese tipo de cosas todavía. Cuando hablaba también de una futuros desastres naturales y confrontaciones entre el este y el oeste, era un poco temprano en 45 para hablar de eso. En 59 sí, posiblemente, pero la cantidad de detalles eran bastante curiosos, ¿no? Y finalmente las declaraciones de la Iglesia, pero lo más extraordinario es que sí, ha sido criticado, pero ¿cuál lugar de aparición no lo ha sido? Todos los lugares de apariciones, a un momento o el otro, incluido Lourdes, incluido Fátima, ¿no? Mire, para decirle a Lourdes, Bernadette Soubirous, los obispos al momento de su día, cuando estaba todavía en su cama de muerte, ¿no? Le decían, ¿quiere usted ahora admitir que lo que usted ha visto era una mentira? ¿Quiere usted admitirlo? Hasta el último momento de su vida. Uh-huh. Es decirle, todos los lugares de apariciones han sido criticados y el padre Laurentin siempre decía, como se sabe, su famosísima fórmula, c'est un bon signe, es un buen signo. Cuando es atacado quiere decir que el enemigo va a tratar de torpillarlo. El asunto de Nuestra Señora de todas las naciones no ha sido una excepción. Pero, aún con toda esa avalancha, tsunamis de mediocridad, de ataques, de calumnias y difamaciones, el lugar de aparición nunca ha sido condenado formalmente por ningún obispo de Ámsterdam. Nunca. Ha sido cuestionado. Los casos sobrenaturales no han sido reconocidos, pero eso no es equivalente a una condenación. Y como le mencioné, en 2002, el obispo Punt, obispo de Ámsterdam, ha reconocido formalmente la autenticidad de las apariciones, de las 56 apariciones de la Virgen de Nuestra Señora de todas las naciones, a la señora Ida Pataman, entre 1945 y 1959, hombre. ¿Qué le parece? Ahora le pregunto, Xavier, ¿y qué hay de nuevo entonces en el documento que publicaron en estos días? Bueno, ya van unas semanas. Que ha causado tanto revuelo, ¿verdad? La gente está como un poco confundida con este documento. ¿Con el documento relativo al protocolo de recognición? No, el Doctrina de la Fe, pues dijeron que reiteran que Pablo VI no aprobó las apariciones. En este documento, déjame ver cuándo fue. Sí. No encuentro la fecha aquí, déjame ver si el 11 de julio, publicaron un documento el 11 de julio, donde pues están hablando de estas apariciones. Mire, efectivamente, el Papa Pablo VI dijo reconocer y que no aprueban el caso de sobrenaturalidad. O sea, no encuentran nada sobrenatural sobre estas apariciones. Punto aparte, ahí se termina la comedia. Pero el Papa Pablo VI no ha condenado de ninguna forma las apariciones de Nuestra Señora de todas las naciones. Además, no le corresponde al Papa de aprobar o de reconocer un supuesto lugar de aparición. Ese tipo de responsabilidad le incumbe exclusivamente a la Congregación de la Doctrina de la Fe y o al obispo local
del dicho lugar, dicho lugar de aparición. Pero hablando del Papa Pablo VI, es muy curioso que están poniendo eso en la lista, ¿no? Obviamente, cuando hay un mensaje que no es agradable a la iglesia, van a obviamente tratar de poner obscuridad sobre eso. Y en este caso, la Virgen María ha claramente dicho que habría controversia, inseminación de propagaciones y infiltraciones de doctrinas semiprotestantes que entrarían adentro de los corredores del Vaticano. La Virgen ha dicho eso también. Obviamente ese tipo de cosas no va a complacer o hacer los corazones del ilustrísimo cardenal Fernández especialmente caliente. Pero hablando del Papa Pablo VI, me gustaría recordarle lo siguiente también. Pablo VI, perdón. Dijo él en 1966, él ha eliminado una ley de la ley canónica que condenaba todas las personas que hablaban de lugares de apariciones que no habían sido aprobadas y que aún los excomulgaban. Él, a través su decreto que canceló esa orden, que era el capítulo 1399, subcapítulo 5 y el subcapítulo 2318 del viejo derecho canónico, y que prohibía no permitía la publicación o la discusión o propagación de lugares de apariciones que no habían sido aprobados, ¿no? Había eliminado todo eso para permitir a la gente de escribir y de hablar de mensajes de lugares de apariciones que no han sido todavía aprobadas, pero que no han sido condenadas. O sea, si un lugar de aparición no es condenada por la Iglesia Católica, el Papa Pablo VI permitía que se escribía o que se hablaba de dicho lugar de aparición y de sus mensajes. Porque en el modo de ver del Papa Pablo VI, si no ha sido condenada, es que no hay nada que ha sido encontrado en contradicción con el depósito de la fe. ¿Ve? Claro. Lo que es el caso en esta situación con Nuestra Señora de todas las Naciones. Nunca, pero nunca han sido formalmente condenados por ningún obispo ni ningún dicasterio o congregación de la doctrina de la fe en el Vaticano. O sea, está todavía pending, como dicen los anglosajones, aunque ha sido una sola vez reconocida como auténtica por el obispo Punt en 2002, lo que es bastante reciente, solamente 22 años atrás. Me parece interesante, Xavier, creo que es único en este caso, que tenemos esta aparición, no está, bueno, según Roma consta no nada sobrenatural, ¿verdad? No consta lo sobrenatural, según ellos. Pero tenemos la imagen que la permiten, porque por ejemplo Medjugorje no pueden, la imagen se supone que no, de Medjugorje, la Virgen de Medjugorje no se puede, ¿verdad? La iglesia nos dice hasta ahí no. En el caso de ellos, de aquí sí, la oración se permite, la oración que usted leyó ahorita, aunque la cambiaron algunas palabritas, pero no, ¿verdad? No fueron tal vez unos cambios tan grandes. O sea, como que hay un aval bastante fuerte, incluso usted mencionó Áquita, que está aprobada por la iglesia, y la imagen central es la Virgen de todos los pueblos. Entonces, es un poquito, me parece interesante, no sé qué piensa usted, pero me parece, no hay ninguna así, que yo sepa, las demás, pues, Garabandal, por ejemplo, pues no tiene su propia imagen, era la Virgen del Carmen, ¿no? Si no me equivoco. Pero en el caso de Medjugorje, por ejemplo, no se permite decir la Virgen, o sea, pedir como si fuera una vocación más, ¿no? En el caso de la Virgen de todos los pueblos, sí se permite. Bueno, es que o de todas las naciones, pues ya hasta la han declarado digna en ese sentido. Me parece interesante, no sé. Mire, este lugar de aparición, Nuestra Señora de todas las misiones, de todas las naciones, va a ser particularmente atacado por el enemigo de Dios. Y le voy a explicar por qué. Porque está llamando al quinto dogma mariano de la Virgen María, el peor enemigo de Satanás, como siendo corredentora, mediatrix y ¿cuál fue la otra? Bueno, el quinto dogma de la fe.
El Sí, de correcto. Ahora mediatriz y mediadora de todas las gracias, mediatriz. Oye, se nos fue Mediatrix y los dos. Corredentrix y Corredentora. Eso. Entonces, obviamente va a ser atacado por todas partes, pero efectivamente lo que usted dice es perfectamente verdad. La iglesia se está haciendo declaraciones que son completamente contradictorias. Por ejemplo, de decir que es teológicamente permisible de utilizar el título de Nuestra Señora de todas las naciones para la Virgen María, sin reconocer el lugar de aparición de donde esa advocación viene en el primer lugar. Pero, hombre, es completamente contradictorio. Segundo, el asunto de Akita en Japón. Y justamente es muy a propósito de que hablemos de eso. Usted sabe que la hermana Sasagawa está en su cama de muerte. Está ahora sobreviviendo con una máscara de oxígeno. Sus doctores no le dan mucho más tiempo a vivir, ¿no? Acabo de hacer una emisión en inglés con Okrux AV Media para hablar sobre las apariciones de Akita. La estatua que usted mencionó, Luis, pura verdad. Una gran estatua de madera carvada por los japoneses. Aún tiene un poco los ojos híbridos. Esa estatua de Nuestra Señora de todas las naciones, en ese caso de aparición que ha sido reconocido, tenía la estigmata de sangre en las manos. También tenía las lágrimas, lloró 101 veces, lágrimas que han sido estudiadas, lágrimas humanas, y han sudado sudor de un ser humano. Dios ha permitido ese milagro, ¿no? Por una razón, sobre una estatua que tiene una advocación muy particular, que está llamando al quinto dogma mariano, un dogma mariano que, créeme, no hace en lo nada placer al enemigo de Dios. Son mensajes que están sutilmente siendo llevados a la iglesia y utilizando las propias palabras del padre René Laurentin. Todo lo que viene de Dios nunca podrá ser destrozado. Con todos los esfuerzos del Papa, no, hablo hipotéticamente, obviamente, pero si habría un Papa que trataría de sabotearlo, o cualquier dogma de la fe, cualquier investigación episcopal, nadie, ningún hombre, ningún ángel puede destrozar los planes divinos que Dios establece para la tierra y para su iglesia. Nada. Eso no son mis palabras, son las palabras del Monseñor René Laurentin. Yo creo que es verdad. Claro, ¿no? Y hace todo el sentido del mundo, si no, entonces Dios no es la cabeza de la iglesia, ¿no? Cristo, yo siempre le digo a la gente, nosotros seguimos a la iglesia, pero no nos podemos olvidar que la iglesia no está por encima de Dios. La iglesia es el instrumento, es el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero la cabeza es Cristo, que es Dios. Esa parte debemos tenerla siempre presente y no olvidarnos de eso, por más oscura que estén las cosas dentro de la iglesia, siempre la luz sigue siendo su cabeza, que es Dios mismo, Dios trino, ¿verdad? Jesucristo y las gracias del Espíritu Santo y todo que siguen fluyendo a través de ella. Eso no hay ninguna duda. Cuando decía eso de que el enemigo detesta a esto, ¿verdad? El dogma de la Virgen, lo que trate de la Virgen, el Satanás detesta a Nuestra Señora, porque fue la sentencia que le dio Dios en Génesis 3:15, ¿no? Le habló de que va a crear enemistad entre ella y la mujer, y estaba entre él y la mujer, ¿verdad? Entre ella y su descendencia también. Entonces, tenemos esta mujer de oro que vestida en sol, que aparece en el cielo en el Apocalipsis, y comienza la gran batalla. O sea, es ella siempre. Ella, así lo quiso Dios, nos guste o no, es ella siempre, porque es la manera en que humilla a Satanás, nuestro Dios todopoderoso, porque ella es un ser creado material. Dios, obviamente, Jesús le va a ganar, pero wow, María, mujer, completamente. Una mujer fue lo primero que él utilizó, hueso de sus huesos, carne de su carne, ¿verdad? De Adán, para hacerle caer, y cayó. Adán cayó. Pues ahora muere en la cruz, carne de su carne, hueso de su hueso, de la mujer, para humillarlo más todavía al demonio. Y así Dios hace el plan, ¿verdad? Para humillarlo gravemente. Y es ella quien, por los méritos de Cristo, le aplasta la cabeza a Satanás. De verdad que sí. Es increíble, ¿verdad? De verdad que sí. Como lo vemos en las medallas de la Milagrosa, ¿verdad? Que es una medalla que viene del cielo.
Xavier, le doy unos minutos para concluir. ¿Algo más que quiera añadir? Que no se nos quede nada. Mire, que invito a todo el mundo de rezar para este quinto dogma de la Virgen como siendo advocata, mediatrix y co-redemptrix. Invito de manera muy especial a todos vosotros que mantengan vuestra atención en las emisiones de Luis Román, porque de verdad ahí es un verdadero compás. Recen para él, para su familia, para la continuación de esto, cuando los eventos van a empezar. Luis Román será uno de los primeros que va a ser advertido, y será él que podrá dar la información y que os podrá guiar en la manera como actuar, en el calma, en la tranquilidad, en la paz. Y termino nada más diciendo, dándoles un consejo con lo que estamos al punto de empezar a ver, ¿no? Mantengan siempre la cabeza fría, no os dejen caer en la trampa de ser inspirado en el miedo, en el temor, en la angustia, porque esas emociones son inspiradas por el mal, porque es el camino para perder la fe. Pónganse todos a la pie de la cruz y unión en oración. Y recen mucho para nuestro amigo Luis. Tiene una misión muy difícil y va a ser sujeto a varias dificultades. Recen para él, recen para su familia y mantengan vuestra atención en sus emisiones. Tiene una misión muy particular. Merci beaucoup. Gracias, Xavier, Dios lo bendiga, de verdad. Yo le pido a la audiencia también que oren por él, por Xavier, que no se me olvide, estoy compartiendo el enlace del libro Revelaciones, que si usted no lo tiene, se está quedando atrás. Todo lo que hemos hablado en los programas, todo lo que dialogamos, el señor Xavier lo tiene todo por escrito. Compren el libro, es también una manera de apoyar lo que él hace, pero también es una manera de usted ayudarse. Tiene toda la información ahí, yo voy a colocar el enlace en la descripción y en los comentarios. Y nada, oren por él, por favor, y oren por la iglesia y por todo lo que está sucediendo. Y como ya dijimos, no está condenada la Virgen de todos los pueblos. La iglesia hasta ahora nos dice que no consta nada sobrenatural, pero pues no hay nada de malo el seguirla, el verla. No, ya hablamos de la estatua, hablamos del título, todo muy bien ahí con la iglesia. Así que no se preocupen los que tienen medallas o algo, ¿verdad? De alguna imagen, una estatuilla. De esta hermosa vocación de la Virgen de los pueblos, la Virgen de todas las naciones. Y nada, Xavier, con eso nos despedimos entonces. De verdad que los amamos en el amor de Cristo, y Santa María, ora pro nobis, Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye. Igualmente, un fuerte abrazo. Igual.